El proyecto de ley que yo conozco no es en todos los casos, es por violación, ¿sí? Es por la mujer que siendo violada queda embarazada. Ese proyecto es una barrabasada, es un desastre ese proyecto. Saludos amigos del Foro Live, estamos hoy en un nuevo episodio y debido al tema que lo amerita, tenemos aquí a Agustín Laje, es un honor para nosotros tenerlo acá. Agustín Laje, te comento brevemente, tenemos un foro en el que hemos estado últimamente tocando temas sobre aborto, ideología LGTBI, posmodernismo, y hay temas que precisamente son súper controversiales y por eso, dada tu experiencia, quisiéramos hacerte algunas preguntas. Con mucho gusto, gracias por invitarme. Ok. La primera pregunta es esta. Nosotros hacemos este programa con la intención de promover valores que creemos que benefician a la sociedad, que son beneficiosos para los seres humanos. Sin embargo, a pesar de que luchamos por los derechos de los no nacidos y por el bienestar de la humanidad, se nos considera antiderechos, personas que nos oponemos al desarrollo humano. ¿Por qué crees que ocurre eso y qué crees que podríamos hacer al respecto? Mira, eso ocurre porque históricamente a los que estamos en contra del aborto, por ejemplo, nos hemos llamado nosotros mismos y de esa forma también se nos ha reconocido socialmente como pro vida. El problema es que ellos se han dado cuenta de que si nosotros somos pro vida, ¿qué serían nuestros enemigos? Pues nuestros enemigos serían o anti vida o pro muerte. Con lo cual ellos astutamente han elaborado una estrategia discursiva en el marco de la cual han modificado esa etiqueta pro vida y nos han cambiado el pro por un anti y han cambiado el vida por derechos, antiderechos, lo cual es absurdo porque digamos el derecho sin el cual ningún otro derecho se puede ejercer es el derecho a vivir y lo que un pro vida defiende es precisamente el derecho a vivir que tiene el ser humano inocente, el ser humano en gestación. Entonces que a quien protege ese derecho se le diga antiderecho es contradictorio respecto a la precondición orgánica del derecho que es la vida. Creemos o estamos convencidos de que hay una distinción, hablando de la ideología de género, sí. Hay una distinción entre la persona que honestamente y sinceramente tiene una inclinación, sí. Una disforia, alguna preferencia sexual, la diferenciamos de la ideología, que básicamente es una estructura que anticientífica, como tú lo has mencionado, que confunde a las personas. Sí. En medio de esta lucha, ¿cómo hacerles entender a las personas que poseen estas preferencias o estas inclinaciones que no es contra ellos la lucha? No es que los odiamos, sino que más bien tenemos una lucha y que esa lucha no puede ser emotiva, sino que debe ser violenta contra esta ideología. Mira, se está imponiendo una mentalidad de rebaño donde se le dice a las personas sistemáticamente a través de medios de comunicación sobre todo, que si ellos tienen ciertas características personales, de ellos se desprende una adhesión obligatoria a un conjunto de ideas políticas. Así, por ejemplo, podemos encontrar de que si sos mujer tenés que ser feminista, si sos homosexual tenés que estar a favor de la ideología de género. En los Estados Unidos, si sos afroamericano tenés que votar por Joe Biden. No sé, por ejemplo, si ustedes se acuerdan una entrevista que le hacía un afroamericano a Joe Biden y donde las preguntas eran incisivas y Joe Biden, sin saber bien cómo salir de eso, le dice, si vos estás pensando en votar a Donald Trump es que no sos realmente negro, ¿no? Bueno, ese tipo de locuras, traspasando, digamos, el marco del asunto racial al asunto de género, es exactamente lo mismo que hoy se le dice a un homosexual, a un transexual, a un bisexual, cuando se le afirma que por su orientación sexual ellos estarían anclados en una ideología política. Y eso no es así. Hay afortunadamente muchos homosexuales que están en contra de la ideología de género y más aún que la combaten. En mi canal de YouTube, por ejemplo, yo he dialogado muchas veces con ellos y el caso más emblemático en el mundo anglosajón es el de Milo Yiannopoulos, un conocido conservador homosexual que ha enfrentado la ideología de género incluso en las universidades de los Estados Unidos. Y al contrario, uno puede encontrar
muchos ejemplos de heterosexuales financiando y difundiendo las agendas del género. Por ejemplo, George Soros. George Soros no es un homosexual, es heterosexual y es uno de los principales financistas de la ideología de género en el mundo. Bill Gates y su fundación, que la tenía junto con su esposa, heterosexuales, financiando la agenda LGBT en el mundo. Con lo cual no es cierto que hay una determinación lineal entre una preferencia sexual y una ideología política. Más aún, de nuestro lado lo que hay que hacer es diferenciar cuando uno ataca la ideología de género, que hay que atacarla, de lo que es la persona. Porque la persona puede muy bien atacar la ideología de género junto con nosotros al margen de su orientación sexual o de su autopercepción, digamos así. Ok, qué bueno. En Ecuador estamos en el contexto de que dentro de unos días se va a discutir un nuevo proyecto de ley que pretende la legalización del aborto en todos los casos, y este proyecto de ley tiene algunas inconsistencias. ¿Cuáles son los riesgos más grandes que tú ves que corren los ecuatorianos si se aprueba esta ley? Bien, el proyecto de ley que yo conozco no es en todos los casos, es por violación, ¿sí? Es por la mujer que siendo violada queda embarazada. Ese proyecto es una barrabasada, es un desastre. Ese proyecto lo hizo la Defensoría del Pueblo de este país por prácticamente una orden del Tribunal Supremo, que a mi juicio se extralimitó en sus funciones. Y en ese proyecto uno puede encontrar, por ejemplo, que las niñas menores de 12 años pueden hacerse un aborto en tal caso sin la aceptación o la autorización de sus padres. Las niñas, las adolescentes, pueden irse a hacer un aborto en estos casos acompañados por ejemplo, un vecino, un allegado, un cuidador informal, dice el proyecto de ley, con lo cual el propio violador es el que puede llevar a la niña a hacerse un aborto si esa ley se aprueba. Los médicos tienen prohibido hacerle cualquier tipo de pregunta a la mujer sobre cómo fue el asunto de la violación, quién la violó, cuándo, dónde, cómo, por qué, o sea, en qué marco, en qué contexto, no se le puede preguntar nada. La justicia no está obligada a intervenir, no se tiene que denunciar a ninguna persona, no se tiene que imputar a ninguna persona, no se tiene que investigar el caso, con lo cual eso obviamente abre una puerta para los engaños. Personas que simplemente se quieran hacer abortos y que vayan a decir, bueno, mire, este embarazo que yo traigo es producto de una violación, pero usted por ley no me puede exigir que yo diga ni siquiera el nombre del violador, ni quién fue, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, y yo no tengo la obligación de hacer denuncia penal contra el violador. Por lo tanto, se abre a dos cosas: a el encubrimiento de los violadores, y por otro lado se abre al engaño para la práctica de abortos sistemáticos alegando causas de violación. Y además algo interesante de la ley es que plantea una reparación integral para la mujer violada, pero esa reparación integral, que incluye reparación psicológica, apoyo legal, apoyo económico, solamente el Estado se lo provee a la mujer que ha decidido abortar. O sea, si una mujer violada queda embarazada, pero ella no decide abortar, ella no va a recibir apoyo del Estado. Con lo cual vos ya te das cuenta que el enfoque de la ley es errado, porque la ley supone en tal caso que el problema no es la violación, sino el embarazo. Y el problema en verdad es la violación, no es el embarazo. El embarazo es un síntoma, es una consecuencia que a veces aparece y a veces no aparece. Pero el Estado, a través de la Defensoría del Pueblo y este proyecto de ley, lo que está presuponiendo es que la violación no es un problema. El problema es solamente la violación cuando deja un embarazo, lo cual es una locura. Y un punto más, objeción de conciencia. Esa ley no contempla objeción de conciencia real para los médicos ni para las instituciones médicas, con lo cual en la práctica todos los médicos, independientemente de sus convicciones morales, van a estar obligados a matar seres humanos por nacer. Es interesante esto a la luz de los otros conflictos que experimentan las mujeres o personas en vulnerabilidad, que este proyecto de ley pareciera ser prioritario de discutirlo habiendo otros problemas. ¿Qué relación crees que hay en esta propuesta con una frase que en algún momento dijo Al Gore? Él se postuló hace muchos años a la presidencia de Estados Unidos. Él dijo, es difícil para un hombre entender algo cuando su salario dependa de que no lo entienda. Bueno, lo que pasa es que las prioridades están modificadas. Si vos te pones a ver, por ejemplo, la mortalidad que genera el aborto en este país, el último dato concreto es del año 2019, que se discrimina entre aborto inducido y espontáneo, te vas a encontrar con 4 casos, ¿sí? O sea, hay 4 casos de mujeres que han muerto por abortos clandestinos,
lo cual representa el 0,012% de la mortalidad femenina en total. Y en términos de mortalidad materna representa el 4,29%, con lo cual no es realmente un problema tal como los medios lo presentan, ni como los políticos sugieren, ni como las feministas lo militan. El punto real es que detrás de esto hay mucho dinero, porque el aborto es un negocio. El aborto gratuito no existe, hay clínicas internacionales que financian a los grupos abortistas en todo el mundo. En mi país, Argentina, se han recibido muchos millones de dólares del International Planned Parenthood Federation para precisamente financiar a grupos para difundir el aborto, para promover la legalización del aborto, y esa misma organización es la que financia los grupos abortistas aquí en Ecuador, a los cuales entre el año 2008 y el año 2016 le ha dado más de 2,5 millones de dólares. Entre el año 2016 y este año, eso es una caja negra, no sabemos qué dinero le ha dado a ninguna organización en el mundo porque han dejado de publicar sus reportes financieros, pero yo estimo que ha sido mucho dinero. Con lo cual, lo que vos mencionás es cierto, acá las prioridades las determinan los negocios internacionales y no realmente los problemas de las mujeres. Una última pregunta, Agustín. Incluso el día de ayer yo mencionaba algo que propuso, o más bien publicó Steven Levitt, él es economista, en su libro Freaks Economics. Él habla de un caso de cómo en la década de los 90 en Estados Unidos hubo una disminución de la tasa de criminalidad exorbitante. Entonces ellos empezaron a analizar las variables que habían influido sobre este descenso, entre ellos mayor encarcelamientos, mayor fuerza policial, mayor presupuesto, entre otras cosas, pero demostraron que solamente el 50% de esa disminución era explicada por otras variables. Finalmente, haciendo análisis econométricos, ellos determinaron que el otro 50% era explicado porque 30 años antes se había legalizado el aborto. ¿Cómo podría responderse ante este tipo de argumento que pretende demostrar que el aborto beneficia a las sociedades y con datos aparentes? Bueno, que el fin no justifica los medios. Si el fin justificara los medios, entonces también podríamos terminar muy fácilmente con la delincuencia yendo a exterminar a las personas que viven en los barrios más peligrosos. Si el objetivo es disminuir la inseguridad y cualquier medio es apto para disminuir la seguridad, no tenemos más que hacer que rociar con napalm todos los barrios donde la gente que está clasificada como potencialmente peligrosa para el resto de la sociedad vive. Y bueno, allí habrán daños colaterales, pero el fin justifica los medios, con lo cual haremos de Ecuador un país mucho más seguro también. Hay formas que son humanas de poder solucionar los problemas, y una forma que implica matar sistemáticamente a seres humanos en gestación no es humana, independientemente de qué fin uno procure solucionar con eso. Muchas gracias, Agustín. Sabemos que por cuestión de tiempo estás un poco ajustado, pero para nosotros ha sido un honor poder tenerte acá. Amigos del foro, síganos en nuestro canal en YouTube y estaremos hablando más acerca de este tema. Que tengan un excelente día. Switch Oficial TV también en Facebook. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.